Yo creo que es una película que apela a miedos ancestrales. Yo de niño era un niño especialmente miedoso, tenía miedo de todo, de ir al baño solo, de ir a cualquier sitio solo en general. Pero luego hay miedos que nos afectan a todos hemos tenido miedo alguna vez de imaginar a alguien debajo de nuestra cama, escondido en el armario, de la oscuridad. Y eso está presente en la película, todo este tipo de terrores. Todos mis terrores infantiles, desde luego, están ahí. El ambiente es muy importante en esta película, igual que la luz y la oscuridad. Creo que trata de las cosas de las que no hablamos en la vida. Cada vez que abres una puerta, la anterior tiene que estar cerrada. En esta historia, pues detrás de cada puerta hay una sorpresa. Creo que va a hacer que la gente contenga la respiración. No, no tiene miedo a mamá. La isla de Jersey la elegimos porque necesitábamos un territorio que fuera anglófono, donde se practicara religión católica. Y las islas del Canal eran ideal porque fueron territorio francés originalmente, luego inglés, y puedes verlo que está claramente dividido entre iglesias católicas y anglicanas. Y luego, porque curiosamente fueron el único territorio británico ocupado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, puedes intuir cierto aire de culpabilidad. Aceptaron bastante cordialmente, de algún modo, la invasión. Entonces, este sentimiento de culpa me parecía que se añadía aún más al personaje de Grace, que creo que también es una historia esta sobre la culpabilidad. Fuimos allí y encontramos una casa que estaba muy bien. Lo que pasa es que el propietario, un multimillonario, no nos dejaba ni acercarnos para ver cómo era del todo. Pero eso me sirvió mucho porque dije, o sea, ya me puedo imaginar que esta historia realmente pasó aquí, porque sé que la casa existe en la isla de Jersey. Luego nos fuimos a Inglaterra, donde vimos por catálogo, pues yo creo que por lo menos 100 casas, y estaba muy bien. Lo que pasa es que yo buscaba una casa que se alejara un poco del cliché. Tiene que tener elementos del cliché tradicional, pero también tenía que ser realista. Y alguien aquí en Sogecine encontró una casa en el norte de España, en Santander, que era perfecta porque es muy evocadora de las películas clásicas de terror y a la vez muy realista, el Palacio de los Hornillos. Mira el plano. Problema y tenemos el cuadro más amplio. Sí. Baja más. Muchísimo mejor. Tenemos más extensión de negro. Está ambientada en 1945 y me pareció una época maravillosa para situar una película como esta. Y sobre todo me pareció un lugar maravilloso, porque está muy aislado. Y la casa de la película es muy gótica y está rodeada por la niebla. Los otros es la historia de una mujer que vive en un caserón en la isla de Jersey en 1945 y vive sola con sus 2 hijos de unos 10 años que tienen una enfermedad por la cual no pueden ser expuestos al sol. Entonces la historia empieza cuando 3 nuevos sirvientes llegan a la casa y Grace les explica cómo son las normas de la casa. Nunca se debe abrir una puerta sin cerrar antes de la anterior. En medio de esta oscuridad empiezan a pasar cosas extrañas. Jesús que me la envía. Bendigo a la Virgen pura que con ella nos ayuda. Jesús, José y María, dan santos y buenos días. Aún están medio dormidos. ¡Qué encanto de chiquillos! Para escoger a los niños, bueno, se contrató una directora de casting inglesa
a Gina Jay, especializada en niños. Al niño lo encontramos bastante pronto, a la niña fue más difícil y básicamente necesitábamos una niña que pudiera dar, que pudiera enfrentarse a alguien como Nicole Kidman. Actually take the veil, okay, and then try to put over your head. You pretend to be a ghost. It would be great, Alekhina, if you just laugh, and then you decide to go to the puppet theater, okay? And action, Alekhina. That was great, and now you did the ghost thing. Alekhina creo que era la niña perfecta porque es una niña muy honesta, muy dura, pero no agresiva, pero sí dura. Entonces a través de esa aparente dulzura que tiene era capaz de enfrentarse. Y en el caso del niño, pues James Bentley, que te interpreta a Nicholas, es un niño muy extraño, que no deja, es muy tímido, no deja que le saquen fotos y sin embargo lo curioso es que cuando lo pones delante de la cámara y dices acción, el niño interpreta su personaje espléndidamente. Okay, ready and... Okay, so when I say action, this music will start to sound, okay? Now, ready and... That means that day. Roll. No. Again, in your face. I want to be that scare in your face. ¿Por qué has abierto las cortinas? No he sido yo. Entonces, ¿quién ha sido? Ha sido Víctor. Lo lleva haciendo toda la noche. Eres una mentirosa, se lo diría a mamá. ¿Soy una mentirosa? Sí. Víctor, sal de detrás de la cortina para que el tonto de mi hermano pueda verte. Déjame tranquilo. Precisamente el niño, que es el más tímido en esta historia y que siempre necesita de la ayuda de su madre o de su hermana, tiene que ver mucho con el niño que era yo, siempre temeroso. Tienen alergia a la luz. Y eso les causa muchos problemas. Los médicos aún no han encontrado una cura. ¿Para qué? Para su afección. Los niños padecen una grave alergia a la luz. Son fotosensibles y jamás deben exponerse a una luz más fuerte que esta. De hacerlo en cuestión de minutos se llenarían de llagas y de ampollas. Y empezarían a asfixiarse. A largo plazo podría ser fatal. La fotosensibilidad, que se llama, es una alergia muy poco común que sufren algunos niños, porque de hecho muchos de ellos no llegan a mayores, y bueno, pues básicamente es eso, alergia al sol. No podía darme el sol, no me dejaban trepar a mi árbol preferido. Y cuando iba al colegio tenía que llevarme crema para el sol. Y en todos los recreos mi profesora me decía, ponte la crema para el sol. Era una lata. Pues claro, como a los niños no les puede dar la luz del sol porque no se pueden poner morenos mientras están rodando, pues es verdad que los envida completamente de noche, como vampiros. Entonces recuerdo cuando leí hace unos años sobre esto, me pareció que era una excusa o una metáfora para hablar sobre la oscuridad y la luz, y además en términos más profundos sobre lo que es saber y no saber. Esta es la historia de una mujer que acaba descubriendo que no sabe nada. Okay, stand by. Let's get rehearsal then. ¿Tiene las llaves ahí? That was there? Actually, let me think. Mrs. Mills. Yeah, it would be great when we say action.
we start this traveling, we are seeing no one but the stairs, and we hear them, dear Mrs. Mills. Nicole Kidman, básicamente porque quería hacer el papel, porque lo pidió, y porque yo creo que era perfecta para el personaje. Yo siempre digo que la primera vez que la conocimos, lo que más me llamó la atención fue los ojos, la mirada que tiene, que es algo que nunca había visto. No lo había visto potenciado en otras películas que había visto. Había visto a Nicole, pero no había visto esos ojos, que me parecían que eran perfectos para el personaje. Es una mujer muy dura y a la vez muy frágil, y es un poco lo que ella ha potenciado en el personaje. Ella decía, quería interpretar el cristal, que es un material muy duro, pero que se puede romper en cualquier momento. ¿Se han fijado en lo que estoy haciendo? En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Es vital que recuerden esto. No es tan fácil como parece. Hay 15 llaves diferentes para las 50 puertas, dependiendo de la zona de la casa en la que se encuentren. Los anteriores criados se han ido. Han huido en plena noche, sin que ella sepa por qué. Luego, 3 personas llaman a la puerta para ofrecer sus servicios. Ella les deja pasar, les da el trabajo, y ahí es donde empieza la película. Sigamos. Señora, no es necesario que nos enseñe toda la casa. Sí. Sí que lo es. Porque la mayor parte del tiempo apenas verán por dónde van y les costará distinguir si hay una mesa, una silla, una puerta, un aparador o uno de mis hijos jugando al escondite. Ella intenta componer el personaje desde dentro, y teniendo en cuenta que ese es un personaje que sufre mucho, a mí a veces sentía pena por ella cuando veía lo que ha sufrido. Yo creo que es la persona que más ha sufrido durante este rodaje. Ella entra en la pesadilla y a veces, inevitablemente, como director, eres arrastrado a su pesadilla interior. Y en cualquier caso es una mujer muy, muy inteligente y muy sensible, y eso era lo que más apreciaba con ella, que cuando discutíamos aspectos del personaje o de la película, sentía que estaba hablando con alguien que realmente sabía de lo que estaba hablando. It's closing over your face. Está entregado a este género, a los thrillers y a las películas que asustan a la gente. Es un adepto a ese género, pero es un cineasta muy seguro que también está dispuesto a explorar y a desarrollar los personajes, lo cual es genial. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Dime quién ha hecho ese ruido. No puedo decírtelo, mamá. Dímelo. Te dije que había alguien en la habitación y me castigaste. Ahora ya no sé qué decir. Quiero la verdad. Yo creo que se nota, yo evidentemente el resultado que me ha dado como actriz, yo tengo que reconocerlo, es el mejor resultado que he obtenido. O sea, yo creo que los mejores momentos de mi cine son los que sale Nicole Kidman. Está increíble en la película. Eso sí se nota, o sea, el resultado es apabullante. What she's listening to are the intruders, or it's Lydia, you have to confirm. So it's basically saying, well, and if you can point at the house, yes, the second floor, and you just, and that's it. Okay, we're ready. Don't say a word. That's what you have to say, don't say a word. Bueno, Lidia es un personaje extraño y Alejandro me ha dejado mucho a mi aire. Lidia confunde mucho a los demás, pero eso no es malo, porque ella misma está confundida, así que no creo que tenga por qué saber exactamente lo que pasa. ¡Action! Esta vez ha ido demasiado lejos. ¡Lidia! ¡Lidia! Los criados son como los cicerones de esta película, son los encargados de hacerle entender cosas a la protagonista, que es una mujer de ideas muy duras que se resiste a creer ciertas cosas. Here. There. Eric, you should be this side. Always, that's it. And Finola in the middle.
Creo que hay algo de mí en el señor Tuttle. Es un poco despistado, es un poco duende. Y cuando leí el guión, vi que era el personaje que hubiese escogido para mí. Cut. One thing, especially the beginning, I think it has to be much more contained. Because we're seeing you're always, although she's not listening to you now, but the way, I think the way Mrs. Mills works is always, you know. Yes. So much it's more there. contained. Mrs. Mills is this strange woman. La señora Mills es una mujer extraña que trabaja como ama de llaves en la casa y es como el punto fijo de la brújula, digamos, porque es alguien que dice siempre la verdad, pero sin intentar interferir en la verdad de los demás. Es lo que yo llamaría una centinela. Es alguien que vigila el viaje de otra persona y que intenta ayudarla, pero que sabe que no puede interferir en ese viaje. Sé que no me cree. No me cree, ¿verdad? No la culpo. Yo tampoco creía en todo esto. Yo sí creo, señora. Siempre he creído en estas cosas. No son fáciles de explicar, pero suceden. Todos hemos oído historias del más allá, antes y ahora. Y yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Totalmente tumbado, como muerto. Eso es. Vale, te lo voy a dar. Como muchas de las ideas que nos vienen a la gente que escribimos, esto vino por un documental que vi en la televisión sobre estas fotos que se hacían a los muertos en el siglo pasado y me llamó mucho la atención. Pues... sí, lo de las manos sin cruzar. Bien. Se hacía sobre todo con niños y había un poco la creencia o la esperanza de que su alma perviviera en la fotografía. Entonces, todo esto me parecía muy interesante incluirlo en la historia, sobre todo hacerlo llegar a la protagonista a través de un libro que es como una especie de libro que recopila todas estas fotos de muertos. Y bueno, creo que de algún modo... Creo que la muerte ha sido un tema recurrente en mis 3 películas y en esta también va a estar presente. No es algo que me hubiera planteado a priori, no creí nunca que fuera algo que me obsesionara o que me preocupara, pero bueno, sí que está presente en las 3. This is the games room. Esa cosa friso. La escena que decía de la habitación de los niños, la cocina. Tratamos a Benjamín Fernández, que es un diseñador español que habitualmente trabaja en Hollywood y lo que más intentó fue crear un ambiente realista, a veces onírico, pero siempre con una base real, que me parecía muy interesante. This is the hall. Cuando se hicieron los primeros diseños solo con madera, aparte que me parecía demasiado cliché, a mí la madera en sí no me da miedo, me da más miedo esos espacios fantasmales que juegan más con el blanco y con el gris, y eso es lo que se intentó desde la fotografía. He querido hacer una película en la que la luz sea lo más natural posible, que sea creíble. Si hay una luz de candil, pues como que procede del candil. Si hay una luz lunar, como que nos creamos que la luz es esa luz que viene de las ventanas. Si las cortinas se cierran, la oscuridad lo más neta posible. En fin, he querido siempre luchar contra un tipo de planteamiento de luz
más artificiosa o cinematográfica, y quiero llegar a un punto de luz más natural porque considero que esta película tiene que ser una película creíble dentro de la ficción más absoluta que pueda. Y el ángel de Yahvé llamó a Abraham desde los cielos por segunda vez y dijo: por mí mismo juro, palabra de Yahvé. Es una de las consignas que le di a Aguirre Sarovi, es que la luz mata, entonces que eso estuviera siempre reflejado. Mamá, estás dejando entrar la luz. El director de fotografía era maravilloso y es un sueño para un director de fotografía porque es un ambiente muy rico. La mayor parte del tiempo todo se ilumina con velas. Normalmente, otra de las cuestiones técnicas que he aplicado en esta película es una luz móvil, luces que van variando de intensidad, de camino. Hay ciertos planos que son muy graciosos en el sentido de que mis eléctricos llevan la luz en la mano y van siguiendo al personaje, o se paran, o se agachan, o se levantan en un momento determinado, o aportan, porque si no, no sería posible la creación de ese ambiente. ¡Cat! Eso es, Julio. Nicole es una mujer pues muy guapa, realmente muy bella, con lo cual esto me hizo hacer que sus trajes fueran terriblemente sencillos, porque en el momento en que una mujer de 1,83 m, con esas posibilidades físicas, tú marcas cosas muy extremas con el vestuario, el personaje se te va. Es decir, es un poco nivelar desde el físico de cada actor, de las posibilidades físicas que tiene cada uno, ir nivelando el concepto del traje. Los colores de los vestidos, tanto de Nicole como de los niños, los sirvientes, son muy apagados para que así lo que más resalte sea el blanco de las caras, que es en el fondo lo que para mí siempre resulta más interesante. Luego una cosa también que me gustaría explorar, que la película tuviera un toque, como creo que todo el modo en que la hemos planteado es bastante clásico, creo que la música debería tenerlo también, y a veces la flauta como solista creo que da algo muy clásico, sobre todo me recuerda a películas de los 60 o los 70. Pues para mí la música es como mi prolongación como creador, es la última parte del proceso que hago directamente. En este caso con la preocupación añadida de que la película a nivel de producción había quedado tan bien, los actores están muy bien, la fotografía es espléndida, los decorados. Esto es una melodía que compuse hace años, una melodía bastante estúpida, que es como una nenita. ¿Cómo era? No. Y solo me quedé con la última parte. Entonces la he trabajado sobre todo en dos direcciones. Una es la del terror, intentando pues, buscar una música muy efectiva que añada realmente ese sentimiento de terror a muchas de las escenas. Y otro es el lado melancólico o romántico, la relación de Grace con los niños, por ejemplo, que se da todo sobre todo por adagio. Creo que la historia, teniendo en cuenta que es una historia de soledad y de muy pocos elementos, también en la música he intentado potenciar eso, que es jugar con instrumentos solistas, con el cello, con la flauta. Bueno, yo con Lucio Godoy, que es mi productor musical, tengo una excelente relación. Él, básicamente, teniendo en cuenta que yo no sé ni leer ni escribir música, yo me ayudo con todos los aparatos que puedo, con el ordenador, y hago demos. Entonces la labor de Lucio consiste en pasarlo a papel para que pueda ser interpretado por una orquesta. También trabajamos en este caso con dos orquestadores más. No. Param, pam. Porque aquí luego cómo se aquí quedará donde había el pam, pam, pam.
Es alguien que tiene una visión de conjunto y eso incluye la música, el montaje, el guión. En ese sentido es realmente la quinta esencia del cineasta y sus películas tienen un atractivo universal. Ese redoble de timbal que hoy ningún director en la cinematografía actual que aúne como Alejandro Amenábar su capacidad para, a través de todos los recursos técnicos posibles, llegar al espectador de una manera inmediata y al mismo tiempo saber que el espectador es un ser inteligente, con sentimientos y moral. Y por lo tanto, cuando crea personajes, los hace de una credibilidad, de una verosimilitud, de una hondura psicológica que lo convierten, por decirlo así, en un director paradigmático y perfecto. ¿Has visto dónde he marcado? Aquí. A mí me gustaría destacar el clasicismo. O sea, es una película que ya con la primera visión te deja un regusto de haber visto algo que va a perdurar, que va a quedar en el tiempo. Y si a eso le añades que la ha dirigido un director de 29 años, me parece realmente milagroso. Hay que retrasarlo todo un poquito. El reto era hacer una película muy expresiva en términos de terror y no hacer una película con los elementos con los que se suele jugar habitualmente, como son efectos especiales y explosiones. Mir me resulta mucho más estimulante y más terrorífico el silencio, la penumbra, los susurros. En algún momento yo creo que el público va a tener que estar como pendiente, igual que el protagonista, si ha oído o no ha oído algo. Básicamente jugar con la sugerencia, que creo que es donde se logra el auténtico suspense. Shh, calla, nos está mirando, nos está mirando. Pam, pam.